Estimado decano, profesor José Manuel Vega, decano de la década de los 80, profesor Diego Guevara, madrina, profesora María Victoria Toro, padrino, profesor Manuel Mejías, profesoras Manoli Rueda, Felipe García, Cati Buenestado, Manolo Mancera, queridos compañeros, bienvenidos y bien hallados, todos en este día de conmemoraciones y recuerdos gratos. Quiero excusar la presencia del profesor García Suero, Agustín, Antonio Ventosa, Antonio Rabasco, se encuentran en el extranjero, y de Pepe Bolufer, nuestro querido don José Bolufer, que por problemas de enfermedad de un familiar ha tenido que desplazarse a Alicante, y todos ellos me han dicho que los salude con su mejor recuerdo. Permítame que a vosotros me dirija hoy en un ambiente distendido, pues de un acto jovial se trata y no académico. Para este relato he recopilado noticias de unos, de otros, dibujos, poesías, anécdotas. Lo que voy a decir no es mío, sino que es de muchos de vosotros. Y todo, creo yo, un poquito aderezado con la guasa y el divertimento de la 10ª promoción. Dice la canción del presunto implicado: cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos, que hoy nos vuelven a reunir. Ese día es hoy, 25 años después de finalizar los estudios de farmacia en esta facultad de Sevilla. No estamos todos, pero sí una buena representación, unos 100 aproximadamente, de aquella promoción, la 10ª, la del número perfecto, la del 82-87. Sirvan mis primeras palabras para recordar a todos aquellos que ya no están hoy entre nosotros. Entre ellos, los profesores Elisa Marguenda, Antonio Palomares, don Arturo Peraltó, compañeros, Adolfo Borrachero, miembros del PAS, Pepe el Conserje y Víctor el Bedel. Quizás se me olvide alguno más. Quiero, como oración homenaje, dedicar a todos este cuplé personalizado en nuestro entrañable Víctor, aquel que mandaba callar y borraba con mucho arte las pizarras. Esta facultad, el desarrollo de su profesión, siempre amable con nosotros escuchar, distinguida, vivir. El lado de los pasillos viene va, ya no vendrá más pizarras que volar. No sé lo que tú pensarás, yo lo tengo muy claro que con ilusión será el mejor del cielo. Todo empieza un septiembre de 1982. Hicimos la matrícula, quizás no os acordéis, en la Secretaría de Farmacia, que estaba en la antigua fábrica de tabaco, parte de lo que hoy es el rectorado de la Universidad de Sevilla. Comprobaréis que la 10ª promoción fue la última de muchas cosas. Al año siguiente ya se había mudado la titulación al nuevo edificio, este. A mitad de octubre empezaron las clases de primero. España, como siempre, había hecho ridículo en el Mundial de Fútbol. Faltaban 2 semanas para que Felipe González arrasara en aquella elección del 82, y las películas que veíamos del momento eran Fama y Carros de Fuego. Como los palestinos buscando su asentamiento, encontramos aquella aula de aparejadores que sería nuestro asiento de primer curso. Los bares de aparejadores y arquitectura fueron nuestra segunda casa, y farmacia ni se pisó, ya que las prácticas se hacían en otros lares. Las de química, si recordáis, en los viejos laboratorios de la Facultad de Ciencias, en la fábrica de tabaco. Las de geología con sus minerales en la primera planta, lo que hoy es Facultad de Filología. Y las de matemáticas con sus prácticas de informática con tarjetas perforadas. En el Carabanchel de Reina Mercedes. Aquel primero parecía en realidad un segundo de COU. Con geología aprendimos sistemas monoclínicos y triclínicos, plantillas de Wolf y la cantidad de piedras que nos rodean, con aquellas profesoras viejecitas en un departamento que parecía más bien un asilo, y don Emilio su gerente. La física era el coco de primero, y aquellos problemas de plano inclinado superaban la imaginación humana. En matemáticas, jóvenes profesores como Blanca y Antonio nos hacían amenas aquellas derivadas integrales. Lo de biología era un ejercicio de músculo para tomar apuntes, pulverizando clase tras clase el número de folios por hora. Paniagua, Teresa y Natalia hablaban más rápidos que las gacelas corren. Y en química, Carrizosa, Balón y Viguera
hacían de teloneros de lo que vendría más adelante. En lo lúdico nos estrenamos con la fiesta de la primavera en el campus de Reina Mercedes y la famosa Hornacina de Arquitectura en su pabellón polideportivo. Seguíamos con la fiesta de la primavera del Buen Aire, el Colón y el San Hermenegildo, y los viernes, como no, el Aljibe y el Cancún. También nos dedicábamos al deporte. Farmacia tenía mucho nivel en fútbol, balonmano y rugby. Teníamos una liga interna con nombre de equipos: Supositorios, Los Albóndigas, Mazinger Z, La Tribu, con 8 Basta, bueno, muchos más, ¿no? De uno de vosotros, mi amigo Petroño Güero, tomo el siguiente poema que hizo sobre primero. Puso un primero los pies con ambición desbordante, en un octubre que fue la ilusión del debutante. Fueron pasando los días, las semanas y los meses, y el ímpetu parecía que superaba con creces. Llegaron 2000 parciales y en enero se despeñó. Tornaron sedas percales y el Estado acometió qué lejos quedaba octubre, otoño donde quedó aquella mala costumbre de creerse emperador. Superó aquel primer curso después de 1000 avatares y quedarse sin el pulso tras millares de parciales. La física superó con trabajo desmedido. Hay quien dice que copió. Sin duda está confundido. En geología y en MOBS ya no quería ni pensar, pero por fin la aprobó con dureza mineral. Matemáticas llevó a cuesta un par de años y al final las aprobó, pasando a oscuros castaños. A Santa Teresa orando y a pan y agua por dieta, la biología fue pasando y un septiembre fue dispuesta. Ya en segundo, con un pie, cansado de tanta afrenta, empapado de café, de la química dio cuenta. Arduo camino llevó durante más de un milenio, pues con Newton comenzó y terminó con Arrhenius. Pensándose afortunado por superar aquel trance, creyóse acondicionado para afrontar el avance. Llegamos al segundo curso en 1983, con la famosa expropiación de Rumasa, los equipos vascos ganando la liga y los cantantes extranjeros de número 1, como el Culture Club y su Karma Chameleon, Michael Jackson y su Billie Jean y Lionel Richie con su All Night Long. Por fin a la facultad se llegó, a medio acabar aún, sin cafetería y sin los laboratorios, a medio montar. Nos estrenamos con la botánica y sus flores. Cuánta información en la teoría. Santiago, Pilar, Felipe, María Jesús y el dueto Cristogamia y Fanerogamia. O excursiones aquellas a los pinares de Analcázar. Y la maldita obsesión de mirar continuamente los arcenes de la carretera. Fuimos los últimos en hacer el herbario de 100 plantas de forma obligatoria, desecando las plantas entre papeles de periódico, dejando nuestra casa sin prensa. Luego había que enseñárselo al profesor. Nadie quería con don Santiago Silvestre. Decía la coplilla, y don Santiago llama: ¿quién es el siguiente? Dice desde el quicio, y todo el mundo corriendo pa' los servicios. O aquella otra que decía: si te acuerdas de aquella alga cuya espora tiene un carpelo con 4 pelos, uno de ellos medio torcido. ¡Ay, que se calle ese tío! Y eso no era lo peor. Aún quedaba el examen práctico de plantas y su curva de Gauss para probar. A pesar del 5, me quedaron las flores. Fue aquel el último año de la curva maldita, pero la realidad es que no tengo excusa, y esto es real. Me tocó el olivo y llevaba hasta el relleno de anchoa. ¡Ay, Pepe, las flores! Me han quedado las puñeteras flores. La orgánica nos hablaba de Cañizaro, enantiómeros, espectro alcano y un tal Morrison, que no sé si lo acordáis, vestía de amarillo. Aquellas clases gustaban muchísimo, y si no, recuerden cómo estaban las clases de Manolo Mancera. Profesor de gran calidad docente, ameno, divertido y bético sufridor. Manolo, lo siento ayer por lo del Granada, ¿eh? A Para llegamos con sus ciclos y pasándolo mal todo lo hipocondríaco. Aquellos síntomas parecía que los teníamos todos. A Pepe Úbeda y Diego Guevara era una delicia escucharlo en las clases. Y llega la fisicoquímica y con ella la entalpía, la entropía y la catálisis. Y el profesor más nervioso que he visto yo en la facultad, don Miguel Sánchez, fumador empedernido que cumplió con abnegación la reciente prohibición de fumar dentro de las clases. Fumar, que era normal dentro de las clases, hoy parecería increíble, ¿no? Con inorgánica termina el segundo curso. Diagramas de Latimer, teoría molecular y el complejo B nos resultaban incomprensibles.
Trillo y Pollato mandaban las hordas de orbitales, y aunque la letra de Don Juan era de gran caligrafía, recordad las notas, aquellas notas, pues, el resultado era desastroso. Comenta el poeta del segundo curso. En segundo estaba él, radiante y matriculado, empezaba a aparecer perdido, recuperado. No tardó mucho en salir a flote el desaguisado. De nuevo empezó a sufrir los nefastos resultados. La para se le enquistó y en estado aletargado hizo tripas corazón obteniendo resultados. Luego vino don Miguel, la entalpía y el calor, con una ciencia que es la química del rigor. Echó la sangre y los restos, gran empeño le costó, después de 2000 entuertos a los folios doblegó. Pero no bastando eso y sin previa anunciación, sin darle descanso al fleso, don Mancera arremetió, dando candela en exceso con la orgánica de Dios. Más vencenos dibujaba, nunca se enteró, más parciales le cargaban, nunca menos desistió. Tanto a su empeño burlaban y tanto su honor sufrió, que sin desmayo estudiaba, por no decir que murió, mas por su brazo y su espada, y sin mediar mediador, la orgánica despiadada por el forro se pasó. La inorgánica le dieron profesores 1.000.000, y otros tanto le pidieron que dejara la cuestión. Los consejos tomó en vano, poca cuenta les echó, pues aunque fuese un enano y se llamase Electrón, con la moral del alcoyano, las entrañas le sacó, y aunque no acabó temprano, bien cierto fue que acabó. Con lindas flores garridas, orbitales confundió, la botánica de oídas aquel año le sonó, mas sin darla por perdida y no sin poco sudor, a las claves la partida con bravura le ganó. Llegamos al año 84. En fútbol, milagro, habíamos quedado subcampeones de Europa, y también en baloncesto en las Olimpiadas de Los Ángeles. La noticia más impactante de aquel año, de aquel septiembre, fue la muerte de Paquirri, dejando a la Pantoja como la viuda de España. Se empezaba a bailar el Wake Me Up Before You Go de One y I Just Call I Say I Love You de Stevie Wonder. Llegamos a la mitad de la carrera, comenzando tercero. Vaya cursito, con altibajo, susto y diversión. Con la micro dimos con la más dura de tercero. Manolo no se acuerda, pero el segundo parcial fue de UPA. Manolo, solo duró 6 horas. 6 horas el parcial. El examen más largo de la carrera. Lo preguntaron absolutamente todo. Toda la familia de bacterias, virus, espiroquetas y demás seres vivos. Con Volufer, Murillo e Ilundain a la fisio llegamos. Potenciales de acción, que si sodio para aquí, potasio para allá, y después mogollón de sistemas. Pero menos mal que en mayo tocaban reproducciones. Lo peor eran los orales, que nervioso ponían al más impávido de los compañeros. En análisis, además de potenciometría y volumetría, fuimos los últimos en dar las marchas analíticas. ¿Qué de colores tenían los precipitados? Ni el Pantone tenía tanta variedad. Ay, Agustín, ¿por qué no adelantaste un año la entrada al banquillo de aquellos aniones y cationes? Agustín, profesor bohemio, inteligente, conciliador y defensor de su facultad. Con técnicas topamos con su láser, infrarrojos y ultravioletas, que aquello parecía la guerra de la galaxia. Y sobre todo era de agradecer la paciencia que tenía la doctora Rueda y la lata que le dábamos. Nos costó aprobar, y eso que decían que era la María de tercero. Y con bioquímica termina este curso estudiando ese inmenso ciclo de Krebs. Lo más significativo fue, no aquel año, sino el siguiente, el segundo parcial de la asignatura. Las 4 preguntas del segundo parcial las sabía hasta el tato, y se fueron corriendo como la espuma por toda la facultad. Aún así, hay algunos de aquí que incluso sabiendo la suspendisteis. Durante aquel curso, en febrero de 1985, se produjo una cosa muy importante, que fue el borrador de proyectos de estatuto de la Universidad de Sevilla, con más de 300 enmiendas. Hubo una fuerte oposición que impidió celebrar la aprobación en las escuelas, en los salones de arquitectura y la Rábida. Finalmente se celebró el claustro el 22 de febrero en la Escuela de Magisterio, rodeado de millares de estudiantes de diferentes facultades. El que les habla aquí, así como varios de los que estáis también aquí, estuvimos sentados, esperando con nuestras posaderas en el asfalto. La policía cargó con las porras y algún golpe recibimos para hacer un pasillo entre los estudiantes por el que pasarían algunos miembros del claustro, quizás también algunos de los que estáis aquí de profesores. Bien, se aprobaron aquellos estatutos que se llamaron estatutos azules o celestes, según quien opine, que aun siendo los primeros de la Universidad de Sevilla, durarían escasamente un par de años. Al terminar tercero, realizamos el viaje del Paso del Ecuador al Algarve. Fuimos la última promoción de esta facultad en realizar el llamado paso,
después de organizar fiestas y papeletas. Fue un viaje divertido, con escasos recursos económicos, pero con muchas ganas de reírnos y disfrutar. Faro y Ollao fueron los destinos y entre playa, fiesta y piscina algún romance surgió. Cuenta Petronio Agüero cómo fue aquel duro año. Curtido ya en la batalla y el líder, nuestro guerrero, le esperaba la metralla de un curso como tercero, penoso donde los haya y duro como el primero. La afrenta mal comenzó, llegaron los desatinos, pues a micro confundió con odre de añejo vino y por bacteria creyó una legión de molinos. Con tamaña confusión, su mente tan obsoleta, nunca supo qué tinción ponía los cocos violeta. Y aunque apunten 1000 tomó que engordaron su carpeta, en vez de agar pensó que el cultivo eran macetas. A Gran jamás conoció, tampoco la mureína, y Fleming ni le pasó delante de la retina. Grande fue el día que vio, a base de centramina, que aquel inglés descubrió una tal penicilina, y a la fuerza de machacar en años de sinsabor, logró la micro aprobar sabiendo quién era Koch. Esta es la que más me gusta a mí. Luego a su paso encontró la madrina de los males, la que el infierno habitó primero que en facultades, la que en farmacia cambió vergeles por eriales, la que Satán bautizó llamándola instrumentales. Con técnicas las pasó de pena y de circunstancia, mas donde siempre falló, y no por faltar constancia, fue la vez que calculó los valores de absorbancia. Hubo un año, el que hizo 13, que gritaba descontento: tú, técnicas, no mereces ni la vida ni el sustento, ni que el poeta más veces derroche en ti su talento. Pero un año sin saber qué camino tomaría, buscó la forma de ver que técnica nos maría, y aprobó, no sin saber, que hubo un fallo en secretaría. Análisis irrumpió cual villano desalmado, desafiando el honor de aquel ilustre soldado, refugio del perdedor, guardián de los fracasados, centinela del dolor, defensor de mancillados, que sin mediar mediador, haciendo oídos callados, con bravura arremetió al león enmascarado, a un vil catalizador y a un ácido conjugado, quedándose en situación de equilibrio desplazado, sin caballo y sin garzón, parcialmente disociado. Maltrecho el pobre acabó en combate desigual, e incluso al final sufrió una reacción lateral. En su empeño no cejó a pesar de su rival, mas a la postre aprobó un septiembre que se dio aprobado general. Bioquímica fue después quien le alentó en sufrimiento, en aquellos que fueron 3 los que tardó en el intento, dándole vuelta al cres, villano de los tormentos, que allí donde tú lo ves, lo que te toca puede ser convertido en excremento. Sangre corrió en la pelea, llanto, dolor y desdenes, tuvo sus más con la urea, las grasas y el ADN, aquel que dicen portea en su entraña los genes. Estudió las proteínas, la membrana del citrato, los sustratos, las enzimas, colesterol, vitaminas, pigmento, el piruvato y la ruta en que caminan las pentosas del fosfato. Muchas veces lo intentó, presentándose a finales, mas el día en que aprobó fue un año en que en vez de 2 hubo 40 parciales. Vino entonces Volufer, caballero de Olosaya, señor de clase caché, catedrático de talla, varón de buen proceder, gallardo allá donde vaya. Topóse de mal manera con el nuestro caballero en esa intención primera del aficio de tercero, que aunque hubo quien dijera, esto es fácil, compañero, tratóse de una quimera con nada de verdadero. La hormona llevó de emblema, conocía un tal potencial y a un nervioso sistema con el nombre de central, que a pesar de los esquemas y a la afición por rezar, jamás resolvió el problema del 5 sin estudiar. Muchos llantos le costó, perdió salario y prebenda y en matrícula dejó honor, orgullo y hacienda. Para botica quedó limón, ayuda y prenda, que de amigos recibió en generosas ofrendas. Cual hidalgo terminó sin bienes que administrar y en saco roto cayó lo que era su bienestar, pues ducados que heredó, perdiólos al empeñar, lo poco que le quedó, tuvo solo que gastar en galeno que trató su azoroso quebrantar y que curarlo logró a cuenta de medicar aquel cerebro que no permitía razonar. Con el juicio recobrado, dispuesto a continuar, buscó el camino adecuado para poder aprobar, y aunque nadie lo ha contado ni podido relatar, lo cierto es que el aprobado llegó al tablón a parar. Como estamos a mitad de la carrera, hacemos un descanso para tomarnos un cafelito en el bar del Miguel, con Stani, Sebastián y Pepito. Yo creo que lo que es más unánime de esta facultad era lo malo que estaba el café de Miguel. Pero qué buen rato pasábamos en la cafetería. Pasado el verano del 85, empezaba cuarto. Sonaban el Life is Life de Opus, Like a Virgin de Madonna y el We Are the World de USA for Africa. Aparece la lotería primitiva. Sale Boyer del gobierno, aquel, el de la galleta, el de que te pego leche, y firmamos la entrada en la CEE.
Con cuarto empezamos a hablar de los 3 7, descubriendo que no solo era una lejía, sino lo que tenías que sacar en los parciales para aprobar la asignatura. Ayuso y Toro se repartían las clases de Rauwolfia, Curare y otras drogas. Hasta Lava del Calabar hubimos de estudiar para superar la farma de cuarto, esa que los de Granada llamaban la cognosia. Con la broma a Matías y Benito encontramos y estudiamos la variedad de nutrientes y comestibles que tomamos. Matías fue padre el día del tercer parcial y Benito, a los de quinto para el viaje, dejó una caseta en el Real. Qué pena que para el año siguiente dejara de ser concejal. Aquí el poeta Petronio perdió su inspiración y en diplomado en farmacia quedó su aportación. La razón es muy sencilla. Al mes de empezar las clases de farmacéutica, la profesora puso el encerado la fórmula del etanodial y a Petronio el gaditano le preguntó qué era aquello. Y este raudo le contestó, con un bastinazo gaditano, que él aprendió con su notable en las clases de mayo de Ficio del Volufer. Así pues, por este ridículo, abandonó e incompleta dejó su poesía de esta larga singladura de la carrera de botica. Las clases de Pepe Vega se perdió, nuestro actual decano, que con su bonomía bien nos trató y en algunos conflictos con la altura también nos escuchó. En galénica general, Faulín nos dejó al poco y fueron Rabasco y Rosa quienes nos dieron preformulaciones, dispersiones y emulsiones, además de supositorios comprimido y pomada. Lo mejor de la asignatura eran los viajes a los laboratorios de Córdoba y Jaén. Épico, recordar, fue el de calmante vitaminado y su ágape. En todos estos viajes era perenne la presencia de Pepe el conserje, personaje irrepetible y conocedor de todo lo que se cocía en cada planta, despacho y rincón de la facultad. ¿Cuántos secretos se llevó Pepe a la tumba? Pero eso sí, vivió feliz y contento. Optativas en cuarta solo había 2, la bioquímica clínica en la sanitaria y la tecnología en la industrial. Aún no había nacido la rama ecológica. Por fin a quinto llegamos en el 86. Habíamos dicho sí a la OTAN, la habíamos ganado a Dinamarca 5-1 en el Mundial de México, aunque como siempre después caímos en cuarto. Qué lejos queda aquello, ¿eh? Había entrado en vigor el dichoso IVA, en música triunfaban los chicos de la tienda de mascotas y el Tom John. Aquel fue el curso de las 6 asignaturas, y era el último, y el del sainete, y el de las fiestas para el viaje. Si digo la verdad, aquel curso empezó para mí en enero, como los del 73-74, de aquel ministro llamado Julito el Breve. La razón o la culpa la tuvo el viaje, el sainete, la chirigota, las fiestas, la Inmaculada y sobre todo Felipe Puello, que hoy no está aquí, pero me ha dado recuerdos para vosotros, culpable de que llegase a diario a mi casa de madrugada. Comenzábamos de cerveza en Los Rosales y en el Cancún, peleándonos con los jugadores del Betis que chuleaban delante de las niñas de farmacia. Por la noche, parada en Chani, seguíamos a la vuelta con el aljibe y el seto para terminar contando chistes en la glorieta de Heliópolis. El sainete llegó y sangre gorda de los Quinteros se representó. La chirigota fue la de los moraos. ¿Recuerdan aquel estribillo? Si te gustan los moraos, hoy venimos preparados. De Tinto voy bien, de Pito también. ¡Ay, arrímate! Estrenamos cortinas nuevas en el aula 1 y pasamos aquel día fabulosamente, pero al llegar febrero volvieron los sufrimientos. En legislación nos dio un profesor, todo maqueado y engominado, que a las 2 semanas se marchó sin decir ni siquiera adiós, y huérfano de leyes nos dejó. Y la historia empezó Tina hablando de Crotone de Nido y de Galeno y Paracelso, historietas y fantasías del ayer aplicables a las que vivimos en el día a día de hoy. Y la farma de quinto llegó, los 3-7 seguían vigentes para aprobar, pero también aquel fue el último año, pues un recurso de unas compañeras prosperó y la siguiente promoción ya con el 5 solo les valió. ¿Cuánto nos debe la 11ª a nosotros? En nuestras vidas entró Elisa Marguenda, que en paz descanse, y con ella los relajantes musculares, antihistamínicos y expectorantes. Quiero decir que Elisa era una persona fantástica, y cuando se le trataba en la cercanía, pues era muy distinta de esa visión que teníamos de ella como persona muy, muy dura, ¿no? Una persona fantástica. Un recuerdo para ella. Y que decir tiene que, por supuesto, dejamos la farma para septiembre. En la higiene, el señor Pedro Blasco nos dio y 30 profesores más, ya que cada día venía uno diferente. Yo no sé dónde buscaba, pero el equipo docente era de los más variopintos. No solo calendarios vacunales estudiamos, sino hasta la medida de los nichos de la sepultura, lo cual nos daba quizás escalofrío. En la galénica especial, a Katy Buenestado y Antonio Rabasco tuvimos, los dos muy agradables y excelentes docentes. Destacaría sobre todo lo cariñosa que es Katy y su vocación, tremenda vocación por la profesión y en especial por la farmacia de hospital.
y de Antonio Rabasco su capacidad e inteligencia. De las optativas no quiero terminar sin mencionar la elegancia de Repetto en toxicología, a Joaquín Herrera en biofarmacia, para mí quizás el hombre más polifacético que he conocido, a Antonio Ventosa en la microindustrial y su amistad, sin olvidar las instructivas visitas a la Cruzcampo, y al maestro Antonio Palomares, también que en paz descanse, todo un académico y caballero, y también un recuerdo grato para él. Terminábamos quinto en 1987, con un farmacéutico de director de la UNESCO, Mayor Zaragoza, y un atentado brutal de ETA en el Hipercor de Barcelona. En junio del 87 nos fuimos de viaje de fin de carrera a Ibiza. Autobús, tren y barco usamos. Fuimos 69. Si bien, ese fue el número, 2 llegaron más tarde, y alguno también se quedó dormido en el barco después de atracar. De lo que allí pasó, no preocuparos que nada voy a contar, que 25 años después sigue como secreto de sumario y no está aún desclasificado. Mucha playa, calas, discoteca y diversión, música disco y comercial de George Michael y su Fate, el Guayas Guayas y el Without You de U2. Aquellas fueron las semanas que menos he dormido en mi vida, por la juerga y porque Felipe, mi compañero de habitación, roncaba como una mala cosa. Ya veis, fuimos la última promoción pero a pesar de ello de grato recuerdo y felicidad. Que sufrimos y lo pasamos mal estudiando, nadie lo va a negar. Que aquellos exámenes tenían muchísimo más nivel y exigencia, no me cabe ahora mismo la menor duda. Es más, afirmo que el nivel se ha ido bajando por culpa de esa losa llamada LOSE. Quizá los que seáis padres y tengáis niños ya en la universidad lo comprobaréis. Que los apuntes había que copiarlo a mano y pocas eran las transparencias dejadas en copistería. Ahora vuestros hijos acuden a la clase y ya no hay retroproyectores ni carros de diapositivas. Bueno, excepto Matías, que es un clásico. Tenemos presentaciones PowerPoint y todos los materiales mascaditos para los alumnos. Es por ello que no toman apunte. Y el mismo bolivip que comienzan o utilizan en primero les sirven para firmar el título de licenciado. Aunque ya dentro de poco, sabéis que no se llamará así, sino el de graduado. Ya no llevan el radiocasete extraíble, sino los cascos grandes. Ya no se fuman las clases, ahora se mandan WhatsApp. Ya no se copian con chuletas en las cajetillas de tabaco, sino con las cámaras de los móviles. Ya no hay paso de Ecuador, ni sainete en el sainete, ni fiesta en el patio, ni Sebastián en el bar, ni humo de cigarro en los pasillos, ni siquiera las aulas 6 y 7. Y ya las notas no se miran al lado de los bedeles en aquellas bandajes azules, ahora se hacen en la plataforma de internet. Pero sí es cierto que hay cosas que han mejorado. La facultad tiene 12 laboratorios nuevos, se hacen muchas más prácticas, cosa muy importante. Tiene una copistería, hay un nuevo edificio, que es este, aunque ya quizás sea viejo porque es del 93. Las escaleras están pintadas cada una de un color en una planta. Hay aire acondicionado en todas las clases y ordenadores, así como cañones y pizarra inteligente, y una titulación nueva que se da en esta facultad, la de óptica y optometría, e incluso un nuevo edificio que nos han prometido de 33.000 metros cuadrados en el Virgen del Rocío, o las 3.000, según se mire de un lado o de otro, que nos harán, por supuesto, cuando pase la crisis. En resumen, tenemos más edad, tenemos todos grandes responsabilidades. Aquí estamos y estáis directores de, jefe de servicio de, catedrático de, propietario titular de, adjunto de, técnico de, pero yo creo que hoy somos todos, otra vez jovencitos, somos alumnos. Termino con el recuerdo de una letra de la época, de los 10 mandamientos del boticario feliz. Yo os pediría que cantarais todo conmigo, ¿vale? Para que sea una cosa participativa. Dice así, ¿vale? El primero no estudiar, el segundo no aprobar, el tercero salir corriendo para celebrarlo todo al bar, el cuarto ponerse arriba a la hora del parcial, que al de abajo el que vigila y el desgraciado no puede copiar, el quinto no levantarse hasta que sean las 10, para las 11 menos cuarto irse al bar con el Miguel, el sexto todas las tardes subirse a la biblioteca y de una forma curiosa perder la tarde con mucha jeta, el séptimo realizar 2.000 fotocopias al mes, el octavo hacerse socio de los Rosales ya de una vez, el noveno colocarse en las barandas de arriba y ver cómo se pasean por la escalera todas las pibas, y el 10º mandamiento del boticario mejor es salir en el sainete para cogerse el colocón. Sí, señor.